Ok, bueno, finalmente ya estamos aquí y es lo más importante. Gracias por acompañarnos, gracias por conectarse, gracias por dar sus likes, por compartir y por estar aquí presentes. Y la verdad es que el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Yo hoy quisiera dedicarle todo el tiempo a esta plática, a escuchar esta historia. Y en este camino, por este canalizar, por descubrirme como canalizadora, como este canal de comunicación donde los ángeles te guían a través de mí, a través de yo escuchar sus mensajes y dártelos, pues tuve la fortuna, agradezco mucho la confianza también de conocer a Ornella. Ornella llegó a mí como consultante para sesiones de canalización angelical en un momento súper difícil de su vida, cuando estaba transitando la enfermedad de su esposo, que era un cáncer cerebral. Y posteriormente, su partida. A mí me tocó acompañarla en todo este proceso, siendo un canal de comunicación con sus ángeles y cómo los ángeles la fueron guiando, la fueron llevando de la mano, justo para vivir este proceso desde el amor, desde el aprendizaje, desde entender y comprender que la muerte no es el fin. Y el tránsito de esta situación y de esta experiencia la llevó a su despertar espiritual, la llevó a empezar a conectar con estos otros planos espirituales, la llevó por un camino de sanación, de transformación, que hoy va a compartir con nosotros en este live. Es un testimonio de cómo en la vida lo que se presenta como lo más trágico, lo más difícil que podría ser la muerte de un ser querido y sobre todo la muerte de tu pareja a una edad muy temprana, porque son muy jóvenes ambos, eh, pues siempre una situación que nosotros podemos ver como trágica, siempre viene acompañada de una gran bendición. Todo aquello que representa un reto, que representa una situación difícil en este plano terrenal, siempre al final viene acompañada de una bendición. Y la verdad es que podríamos decir, bueno, pero ¿cómo es que la muerte puede traer bendiciones? Por supuesto, la muerte es un fin de un ciclo y el nacimiento a un ciclo nuevo, a reinventarte, a renacer y resurgir como el ave fénix, tanto en este plano como en los otros planos espirituales. Ese proceso de seguir en la evolución de tu alma, de seguir caminando hacia regresar a la fuente, a la casa, al cobijo del Creador. La verdad es que ha sido una historia que a mí me ha tocado acompañar, que he vivido con Ornella de alguna manera, siendo canalizadora, y yo la invité en algún punto del proceso. Le dije, Ornella, cuando tú estés lista, me encantaría que compartieras con todas las personas que me siguen en los lives tu historia, porque, porque hay mucho que contar, porque además eh, en ellos se vio todo esto que somos como seres humanos, más bien como la energía que vive en el interior, como estos espíritus fuertes, llenos de virtudes, de fortaleza, a pesar de lo que sea, a pesar de ese remolino del caos. Muchas veces yo comento, y es parte de mi vocabulario, esto de centrarte aunque estés en el remolino del caos. Y y esto pareciera como trivial, como bueno, el remolino del caos, el remolino de los problemas, pero a veces ni siquiera tenemos claro cuántas personas están viviendo un proceso como este, donde la muerte es inminente, donde les están dando la oportunidad de prepararse para vivir el desapego y donde estos dos seres maravillosos eh, vivieron una experiencia que es, la verdad, muy digna de compartir. Ornella, gracias por estar aquí, gracias por aceptar mi invitación, gracias por estar lista para este espacio y yo sé que quien está presente en este momento
tiene que escuchar mucho de lo que tú tienes que dar. Así que adelante, todo tuyo, el foro. Bueno, primero, muchas gracias, Alma, por esta invitación. Gracias por lo que haces, porque para mí fue un antes y un después en mi proceso. Por algo te seguí eligiendo en el camino de todo este tránsito que fue tan difícil, pero a la vez tan hermoso, porque es así. Tengo que decirlo con esas palabras, porque fue tan difícil como y traumático como también nada, fue una situación que me cambió por completo y trajo muchísimas bendiciones a mi vida, a la vida de él. Eh, Así que te agradezco, Alma, todas tus palabras, todo lo que dijiste, porque resoné con todo y a la vez, bueno, darme la oportunidad de transmitir parte de lo que fue mi historia y que no fue eso, no fue solo mi historia, sino la historia de él, que yo le puedo poner palabras, y también la historia que hicimos juntos, ¿no? Porque para mí no las puedo separar. De hecho, cuando todo esto empezó, el mismo día que esto irrumpió en nuestras vidas, que fue un segundo al otro, no hubo aviso. Eh, y bueno, cuando ese mismo día, ese primer día, él me miró a los ojos y me dijo, no sé lo que va a venir, me dijo. Lo único que sé es que lo vamos a atravesar juntos. Y fue así. Eh, lo transitamos juntos desde el minuto uno hasta el último suspiro de él, literalmente. Eh, y para mí fue una de las experiencias más transformadoras y que más agradezco haber tenido. Yo no sería la persona que soy hoy si no hubiera transitado por todo el camino que transité. Eh, bueno, les cuento mínimamente de mí. Mi nombre es Ornella, soy de Argentina, eh, tengo 36 años y soy psicóloga de profesión. Y lo aclaro porque, bueno, parte de todo este camino que hicimos juntos, que como bien dijo Alma, me llevó a despertar espiritualmente, transformó por completo mi manera de trabajo. Entonces, bueno, hoy estoy transmitiendo este vivo, digamos, me estoy sumando a este vivo desde un nuevo proyecto que nació a raíz de todo este camino. Y bueno, eh, voy a empezar por el principio. Eh, el primer día fue, obviamente nunca me lo voy a olvidar, fue un 20 de agosto del 2022. Eh, Fue, perdón si estoy un poco nerviosa, pero es la primera vez que yo hago un vivo y más hablando de una experiencia tan íntima como esta. Eh, bueno, aquel día fue muy difícil, pero a la vez pasaron cosas tan especiales que ya ahí supimos que no estábamos solos, ¿no? Que había una mano invisible que nos estaba guiando en todo ese proceso, que no, aunque no lo entendiéramos, había cosas que ya mostraban que, que estábamos siendo guiados y cuidados. Eh, Porque todo arrancó, bueno, él tuvo como una convulsión, fue el primer síntoma que tuvo, eh, y ese día, era un día sábado, ese día yo había estado todo el día fuera de mi casa, en una actividad.
O sea, ¿qué le podría haber pasado en cualquier momento del día? Estuvo solo. O sea, que le podría haber pasado cuando estaba solo. Sin embargo, el episodio lo tuvo cuando yo llegué a mi casa y estábamos en una videollamada con eh, dos amigos muy íntimos que viven, hoy por hoy viven en Estados Unidos. Así que en el momento que él tuvo la primera crisis, estaban estos amigos del otro lado de la pantalla y yo estaba con él. Eh, no, cuando sucedió eso, bueno, para mí el hecho de estar acompañada por estos amigos me ayudó a estar un poco más tranquila y poder manejar la situación, llamar a la ambulancia. Eh, y una amiga nuestra, la que estaba del otro lado de la pantalla, llamó a su hermana, que es médica y que vive en Argentina, y que vivía más o menos a 2 horas de nuestra casa, pero mágicamente ese día estaba a 15 minutos de nuestra casa. Wow. Así que los milagros que sucedieron ese día, a pesar de haber sido uno de los días más difíciles que me tocó vivir en toda mi vida, eh, realmente nosotros no podíamos dejar de agradecer esa situación, ¿no? El hecho de haber tenido todo el acompañamiento que necesitábamos. Entonces esta amiga, la hermana de esta amiga llegó en 15 minutos, la ambulancia ya había llegado pero no lo querían trasladar y gracias a esta amiga que llegó pudimos ir hasta el hospital. Y ese mismo día después, más tarde, 2 horas más tarde, íbamos a estar saliendo en auto a la ruta, llevando a dos amigas nuestras. O sea, también podría haberle ocurrido en el medio de la ruta, ¿no? Bueno, ese fue el primer día. Y fue justamente ahí donde, a pesar de que mi mundo se derrumbó en un segundo, nos dimos cuenta que estábamos siendo acompañados, ¿no? Y, y así fue todo el proceso, ¿no? Todo el tiempo eh, fueron apareciendo en nuestra vida todas las personas que necesitábamos en el momento justo, digamos. Eh, y bueno, así empezó nuestro camino. Y bueno, una de las primeras cosas que yo aprendí con todo esto es que uno jamás sabe cómo va a reaccionar frente a ciertas circunstancias hasta que no te sucede. Yo jamás hubiera podido imaginar cómo yo iba a afrontar esta situación, ni me hubiera podido imaginar cómo la afrontó él, ni me hubiera podido imaginar cómo lo transitamos juntos, ¿no? Son esas situaciones tan extremas en la vida que si mirás para atrás y decís, mira, te va a pasar esto, jamás podés pensar cómo vas a reaccionar. Y bueno, cuando a él lo diagnosticaron, bueno, al principio nadie le quería decir qué era lo que él tenía, ¿no? Pero cuando se lo dijeron, ¿no? Porque esto pasa mucho, ¿no? Como en estos diagnósticos tan graves, el miedo a darle el diagnóstico a la persona y cómo puede llegar a reaccionar. Eh, bueno, finalmente, eh, cuando logramos decírselo, todos decíamos, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a decir? ¿Cómo lo va a tomar? Y bueno, y nos dejó todos boca abierta, con la boca abierta, porque no, no reaccionó mal, o sea, dijo, a ver,
Él, cuando lo diagnosticaron, tenía 44 años. Eh, y Muy él, joven. sí, y él dijo, mira, yo tuve una vida privilegiada. Dice, yo viví todo lo que quise vivir en mi vida, viajé por el mundo, eh, tengo una cantidad de amigos y afectos que amo, que no podrían ser mejores. Dice, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Dice, si yo me tengo que ir mañana, me voy en paz. Claro, o sea, lo último que yo me imaginé y que nadie se imaginó fue que él iba a reaccionar así. Claro, Entonces, fue, yo como psicóloga, me acuerdo que le decía, le digo, no entiendo cómo hiciste, le digo, para pasar directamente a la aceptación, ¿no? O sea, en lo que son las etapas de un duelo, ¿cómo, cómo llegaste directo a la aceptación? O sea, fue algo que no, yo hoy no lo sé explicar todavía. Pero fue algo maravilloso, o sea, la paz que él tuvo desde el día uno, ¿no? De que él se enteró su diagnóstico. Lo, lo, lo vivió así, como diciendo, yo tuve todo esto en mi vida, o sea, yo agradezco la vida que tuve, entonces si me tengo que ir mañana, está bien. Obviamente yo quiero seguir viviendo, decía él, ¿no? O sea, porque eso fue algo muy especial, ¿no? Que él jamás dejó de tener deseos de seguir adelante y de seguir viviendo, o sea, siempre, y nunca perdió la esperanza, hasta el último día, ¿no? Él siempre quiso, dice, yo quiero seguir en este plano, quiero seguir haciendo cosas, proyectaba y todo, y aún así él aceptaba si se tenía que ir, estaba tranquilo, eh, entendiendo que no dependía de él, pero yo creo que lo que a él le daba esa paz es estar también con su propia vida, ¿no? O sea, el agradecimiento por lo que él había vivido hasta ese momento, ¿no? Y, y bueno, entonces yo digo, ¿no? O sea, él no solo fue mi esposo, es el gran amor de mi vida, porque yo eso no lo dije, pero estuvimos 19 años juntos, ¿no? O sea, no era una relación reciente, fue y es el amor de mi vida. Yo compartí con él literalmente más de la mitad de mi vida. Eh, y él también, o sea, a raíz de todo lo que pasamos juntos, él también es mi gran maestro. Y eso es lo que él me dejó, ¿no? Bueno, me dejó un montón de cosas, ¿no? Pero la sabiduría que él desplegó a partir de transitar su enfermedad, la manera en que transitó su enfermedad, eh, dejó una gran enseñanza para el mundo, ¿no? Eso es lo que eh, nos enseñó a todos, o sea, todos los que estábamos alrededor de él, aprendimos de cómo él transitó su enfermedad y cómo enfrentó la muerte, ¿no? Y en si parte, me, per- sí, sí, Alma, si me permites nada más hacer un comentario, sí, mucho claro. de esto es la razón por la cual yo quería que estuvieras aquí en el en vivo, porque para mí no nada más fue una enseñanza para ustedes. Por supuesto, yo acompañé en el proceso, pero yo también aprendí y confirmé y reafirmé em, cómo el alma ya sabe y cómo conectas con esa sabiduría y cómo sabemos que la muerte no es el fin y que estamos en el proceso y que la muerte es parte de este proceso de vida y que no lo podemos negar ni nos podemos voltear para otro lado. Y la verdad es que ha sido un gran maestro para ustedes, quienes lo rodearon,
pero también para mí y hoy, en este momento, está siendo un gran maestro para quienes están escuchando. Gracias, Alma. Es que esa es una de las cosas, uno de los motores más importantes que a mí me lleva a querer compartir esta historia. Eh, Porque en parte yo siento que él dejó un legado muy grande a todos, y parte de mi misión ahora es poder continuar ese legado, ¿no? Y que ese legado que él dejó llegue a muchas más personas que las que solamente él conoció, ¿no? Ese es uno de los motores también por los cuales cuando recibí tu invitación, Alma, dije, sí, yo quiero esto porque lo estoy haciendo por él. O sea, por mí, por él y por los dos, por el viaje que hicimos. Y bueno, cuando una vez que ya sabíamos cuál era el panorama, el diagnóstico, bueno, ahí empezó la fase de la sanación, ¿no? Porque esto lo tengo que decir y lo voy a explicar por qué lo digo. Él no se curó, pero sí se sanó. Sanó su alma, sanó su vida, y fue él hizo un increíble proceso de sanación que yo tuve el privilegio de acompañar, ser parte y verlo, ¿no? Y bueno, ese proceso de sanación empezó con la pregunta, ¿para qué a mí? ¿No? Porque, ¿qué es lo que suele pasar cuando a uno le pasan cosas tan trágicas? ¿No? Que es, ¿por qué me pasa esto a mí? Y el enojo y la bronca, ¿no? Y eso no nos permite ver que esto nos trae, si nosotros sabemos hacernos las preguntas correctas, eso va a traer sanación a nuestra vida, ¿no? Entonces, la pregunta clave para los dos, digo, ¿no? Porque él, ¿para qué a mí? O sea, ¿para qué me está pasando esto a mí, la enfermedad? Y en mí fue, bueno, ¿para qué me está pasando a mí que tengo a mi esposo con esta enfermedad y tengo que afrontar la posibilidad de la muerte? Y bueno, a partir de poder preguntarnos ¿para qué a mí? Bueno, ahí empezamos todo un camino para buscar respuestas, ¿no? Y para entender qué es lo que esta situación en apariencia tan trágica nos venía a mostrar, ¿no? Nos venía a mostrar qué era lo que necesitábamos sanar de nuestra propia vida, ¿no? Y él, bueno, una de las primeras cosas que se dio cuenta es, bueno, es cómo él venía llevando su vida, ¿no? Y él venía los últimos años de su vida hiper estresado, solamente abocado al trabajo, porque se había puesto un objetivo, y nada, estaba dejando un montón de otras cosas de lado, ¿no? Entonces, a partir, gracias a la enfermedad, él se hizo un montón de planteos respecto a su propia vida y lo que él quería cambiar, ¿no? Que él ya no quería seguir viviendo de cierta manera. Y también, bueno, lo llevó a, bueno, ver un montón de cosas a nivel familiar que él no tenía resueltas. Por ejemplo, ese mismo diagnóstico es el diagnóstico que tuvo su abuelo, su abuelo, falleció del mismo motivo, por el mismo diagnóstico. Y bueno, y él se dio cuenta a partir de él tener la misma enfermedad, cuántas cosas no tenía resueltas él de su historia con su abuelo. Y bueno, y ahí empezamos a abrirnos a todo lo que era lo espiritual, ¿no? Y empezamos a buscar, o sea, cada uno hacía terapia y también obviamente la parte médica, ¿no? Que fue lo más urgente que había que afrontar era la parte médica, ¿no? Los
tratamientos de, bueno, primero hubo una neurocirugía, después rayos y quimio, pero en paralelo, bueno, empezaron a llegar a nosotros otras terapias, ¿no? Y ahí es donde entraron, por ejemplo, la biodescodificación, que a él lo ayudó un montón a entender su diagnóstico. Y, por ejemplo, una de las cosas que llegaron a nuestra vida a través de unas amistades nuestras es el Reiki. Él, antes de su enfermedad, tuvo un periodo que estaba completamente cerrado a todo lo que era alternativo, ¿no? Pero desde el día uno que él enfermó, él dijo, bueno, sí, a todo dijo que sí, ¿no? Como que se abrió. Y, y bueno, y ahí empezó también su camino, ¿no? De abrirse a lo espiritual. Y bueno, el Reiki fue una herramienta súper valiosa en todo el proceso. Y de la mano del Reiki llegaron también los arcángeles, que bueno, eh, nos acompañaron en todo el camino. De hecho, algo que quería contar de Los Ángeles, ¿no? Eh, que él decía, cuando salió la neurocirugía, creo que fue, decía que yo y un amigo médico que también lo ayudamos mucho, dice, nosotros somos como el equipo de los Lakers del 86. No sé si conocen el equipo de, ¿cómo es? De básquet de los Lakers. Ajá, Eh, sí. bueno, y él decía, nosotros somos como el equipo de los Lakers del 86, decía él, ¿no? Como que fue un equipo súper ganador, un equipo como que hizo historia, ¿no? Ujú. Y, y él decía, pero no sé por qué. Bueno, y yo era Magic Johnson, ¿no? Magic era como el MVP, digamos, el jugador más importante de esa selección, ¿no? Ujú. Voy a mostrar porque tengo puesta el uso que él me regaló de los Lakers. Este, Ok. porque sí, tiene un significado. Y él dice, bueno, no sé por qué se me vino a mí el equipo de los Lakers y no, dice, y no los Chicago Bulls, por ejemplo, cuando estaba Michael Jordan, ¿no? Ujú. Y dice, pero bueno, ya vamos a recibir la señal de por qué, ¿no? Como que él sabía que había algo más ahí y no lo sabía explicar, pero dice, ya lo vamos a entender. Dice. Y bueno, en un momento lo entendimos. Los Lakers son Los Ángeles Lakers. Ok. Entonces ahí entendimos que eran los Lakers porque eran Los Ángeles que nos estaban acompañando en el camino, ¿no? Eh, Claro, se me puso la piel chinita y es cuando puedes ver todas las sincronicidades y los detalles. Y eso es lo más bonito, cuando puedes ver los detalles del día a día y de cómo todo es un mensaje. Así es. Y cuando te empezás a abrir a todo eso, cada vez más, ¿no? Cada vez más señales, guías. Y bueno, ahí nosotros supimos eso, que nos fuimos dando cuenta desde que el día uno fuimos recontra guiados por los ángeles y los arcángeles, ¿no? Que fueron las presencias que nos, celestiales, digamos, que nos fueron marcando el camino, ¿no? Y, y bueno, nada, él empezó todo su camino espiritual también con esto y fue sanando cada una de esas cosas que él tenía sin resolver, ¿no? Eh, y él lo que decía es que en la vida el secreto era viajar con la mochila ligera, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa como liberar las cargas que uno trae, ¿no? Liberar las cargas de bronca, de resentimiento, de culpa, ¿no? Porque él
él en su vida cargó con mucha culpa por muchas cosas. Y en todo su camino él fue liberando esa culpa, sanando, ¿no? Con las diferentes terapias que fue haciendo, él fue liberando cada vez más peso de su mochila, ¿no? Y cada vez iba más en paz, porque si había algo que él transmitía era paz, paz. Aún en las convulsiones, yo la verdad no sé cómo hacía, pero él tenía paz. Eh, entonces él decía eso, que era el gran secreto, ¿no? Ir con la mochila ligera. Y todas las cosas que él fue haciendo fue para liberar peso de su mochila. Y después él empezó con la meditación. Él siempre se sintió muy atraído al budismo, pero, pero bueno, por alguna cosa, por un tema u otro, nunca se metió en el budismo, ¿no? Pero bueno, él tenía un amigo budista. Y ese amigo budista, bueno, lo contactó cuando estaba en todo este proceso y le dijo, por favor, enséñame a meditar. Y, y bueno, y ahí él empezó a meditar. Y lo empezó a sumar como una práctica cotidiana. O sea, ya al final era, no sé, meditaba 3, 4 veces por día. Se volvió en un maestro de muy poco tiempo. Y la verdad es que la meditación le permitió a él, por ejemplo, terminar de soltar sus vicios, ¿no? Él durante muchísimos años, la mayor parte de su vida fumó, por ejemplo, y tenía también otras compulsiones, ¿no? Y fue la meditación lo que le permitió al final dejarlo, ¿no? Y dejarlo bien, ¿no? No con abstinencia, no estar en paz con eso, ¿no? Como poder realmente llegar a un estado en el cual poder desapegarse de eso y dejarlo. Eh, entonces, claro, con el correr del tiempo nosotros no podíamos dejar de estar agradecidos por la oportunidad que esta situación nos traía para poder sanar todas esas cosas que quizás de otra manera a veces uno no se para a ver, ¿no? ¿Qué es lo que necesito sanar? A veces la vida te tiene que dar un golpe tan duro para que uno se plantee ciertas cosas, ¿no? Entonces, Así es. nosotros, nosotros cambiamos por completo nuestra forma de vivir en muchas cosas, en cómo nos relacionábamos. También nos llevó a sanar nuestra relación, ¿no? Porque, ya les digo, hace 19 años, tuvimos 19 años juntos, son muchos años. Pero en el momento que todo eso pasó, nosotros estábamos en una etapa como que nos peleábamos por cosas muy tontas, ¿no? Como que uno dice, pero ¿por qué le dábamos tanta importancia a eso, ¿no? Y claro, cuando llegó esta situación a nuestra vida fue como que nos miramos y nos dijimos, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Cómo nos estamos desperdiciando nuestra energía y nuestro tiempo de estar juntos, de estar unidos para pelearnos por estas cosas, ¿no? Entonces como que también a veces las situaciones muy dramáticas nos traen en replantear nuestras prioridades, ¿no? Como que enseguida te reacomoda las prioridades. Entonces, realmente eh, la forma que transitamos juntos todo el camino fue muy linda, ¿no? Fue muy amorosa y yo estoy muy agradecida por haber podido vivir ese último tiempo con él así, ¿no? Eh, Cuéntame, agradezco haber tenido esa oportunidad. cuéntame un poco cómo lo viviste tú. Bien. Al principio vi todo negro. Eh,
sinceramente sentí que el mundo tal como yo lo conocía no se había derrumbado. O sea, no. Me acuerdo sentir literal, eh, si él se muere, yo me muero. Y lo sentía. O sea, no era una forma de decir. No podía, no podía representarme cómo podía seguir sin él, ¿no? Como que no. Eso, se me vino el mundo abajo en un segundo. Eso fue el primer momento, ¿no? Y después yo sentía dentro mío que mi camino era acompañarlo, ¿no? Como que sentí que dejé absolutamente todo lo que estaba haciendo hasta ese momento, lo dejé y solo me aboqué a estar con él. Y, y bueno, en ese camino fue donde yo me transformé, se transformó nuestra forma de relacionarnos, se transformó mi forma de relacionarme conmigo misma. Eh, bueno, ahí yo empecé con todo esto de la biodescodificación, ¿no? Como empecé con el Reiki, la biodescodificación, como herramientas para sanarme yo, porque eso era lo que yo me daba cuenta, que para yo acompañarlo a él necesitaba sanar yo también, ¿no? O sea, equilibrarme yo también. Entonces ahí fue cuando yo empecé, por ejemplo, a estudiar Reiki para hacerme a mí y para hacerle a él, ¿no? Eh, y entonces, claro, empecé como a abrir un montón de cosas, de campos de estudio, ¿no? A explorar un montón de conocimientos nuevos que a mí, que en lo personal, primero me ayudaron a mí, ¿no? A sanar. Y, y también me ayudaron a acompañarlo a él, ¿no? Y, y realmente yo encontré, o sea, en esas herramientas, ¿no? Eh, también con las constelaciones, en esas herramientas yo fui encontrando respuestas, ¿no? Y podía como encontrar sanación en cosas que con la terapia solamente no llegaba, ¿no? Eh, y bueno, eso, yo sentí que me transformó, esta situación me transformó por completo. Y, Ok. y sí. Cuéntame un poco, una vez que él se desprendió de su cuerpo físico, es decir, se fue de este plano físicamente, pero no energéticamente. ¿Cómo has vivido el duelo y cómo ha sido esta continuidad, la relación de estas dos almas, tú en este plano y en el otro? Bueno, como les dije, yo no me podía representar mi vida sin él. Y a pesar de que él iba empeorando, yo no podía representarme igualmente que él se fuera, ¿no? Como que no me quería imaginar ese momento, o sentía que no podía. Eh, no obstante, cuando llegó el momento, me sorprendí, ¿no? Como que me di cuenta cuánto me había preparado para ese momento. Eh, y que todo el camino había tenido sentido, ¿no? Como que ahí empecé a entender tantas cosas de cómo él se había preparado para ese momento y cómo nos habíamos preparado juntos, ¿no? Porque justamente todo este tránsito a partir de la enfermedad fue lo que nos ayudó a los dos a tener nuestro despertar espiritual, ¿no? Entonces empezamos a entender que no pasaba, o sea, la conexión nuestra
iba más allá de lo físico, ¿no? Y cuando llegó el momento de que él partió, obviamente, a ver, el dolor está, el dolor no se puede evitar, el dolor de un duelo, es una parte que hay que transitar. Pero todo lo otro, todo el camino que habíamos hecho juntos, todo el aprendizaje que hicimos, a mí me preparó, porque yo, bueno, me acordaba de él, ¿no? Cuando le tocó el diagnóstico y él decía, bueno, yo me puedo quedar quejándome que soy tan joven y me agarró esta enfermedad, o puedo agradecer todo lo que yo viví. Y entonces fue lo primero que pensé cuando él partió, ¿no? Digo, yo me puedo quedar con por qué se fue tan joven y todo lo que teníamos por delante, o mirar todo lo que habíamos hecho juntos y la bendición que fue tenerlo al lado mío 19 años y el viaje increíble que hicimos los dos, ¿no? Como que eso, yo a la vez que sentía tristeza, sentía mucha gratitud por haber tenido la oportunidad de vivir lo que viví con él. Y, y haber aprendido todo lo que aprendí de él, ¿no? Entonces, ahí yo me di cuenta que todo el camino había tenido sentido y que, y que bueno, que a muy poco tiempo me empecé a dar cuenta de lo conectada que yo estaba con él, ¿no? Y cómo él, nada, se me presenta todo el tiempo, ¿no? A través de señales. Por eso digo que también, ¿no? Todo el camino espiritual nos preparó, porque mientras fue la enfermedad de él, claro, nosotros íbamos recibiendo guía y señales, ya sea de los ángeles, ya sea de, por ejemplo, su abuelo lo acompañó mucho a él, ¿no? Y le mandaba canciones y le mandaba señales para darle fuerza, ¿no? Bueno, ahora es él como me acompaña a mí así en este momento, ¿no? O sea, y es increíble cómo yo lo siento cerca, ¿no? Que no... Lo extraño y a la vez lo siento cerca, son las dos cosas, ¿no? O sea, extraño su presencia física, su voz, mi compartir con él todos los días, pero a la vez lo siento conmigo, es algo, o sea, está permanentemente, es como, voy a contar algo que, como para dar un ejemplo, pero la realidad es esa, que él siempre me está acompañando, ¿no? Y que cada vez que yo estoy pasando una situación difícil, él me manda o una letra o una canción, porque él era músico, eso lo tengo que aclarar. Entonces su lenguaje era la música. Y entonces la música es como él más se comunica conmigo. Entonces, por ahí yo estoy en un lugar y suena la canción exacta, no sé, que escuchábamos juntos en un momento, o una canción que nunca escuché en mi vida, pero que es una letra que me da un mensaje en ese momento preciso. Y, y la realidad es que estoy agradecida por eso, ¿no? Es algo que darme cuenta de que la separación es una ilusión. O sea, solo estamos separados en lo físico, pero en lo espiritual nunca estamos solos. Y no es algo, no es una frase bonita, es real. O sea, es algo que yo lo siento todos los días. Y agradezco todo lo que caminé para poder estar hoy así. Eh, y realmente la muerte no es el fin. Él me lo decía, pero en realidad, claro, él cuando ya estaba muy grave, yo le preguntaba, le digo, pero vos pensás que este es el final, le preguntaba, porque nada, su cuerpo se iba deteriorando, pero él no le tenía esto, no le tenía miedo a la muerte, entonces él no necesitaba negar la muerte. Y él me decía, no es el final.
me decía él, ¿no? Como, no solo no es el final, me dice, viene algo mucho mejor, me decía él. Y yo lo miraba como diciendo, pero ¿de qué me está hablando? Como que no... Yo pensaba que él se iba, por un milagro, iba a curarse así. No sé, eso era lo que en ese momento yo pensaba cuando él me decía eso. Pero después yo entendí que él ya estaba viendo lo que había del otro lado, ¿no? Y que cuando uno se prepara y hace un camino de sanación como el que él hizo, ¿no? Claro, el tránsito al otro plano es realmente algo hermoso, ¿no? Eh, Voy a contar una situación que puede sonar rara, pero yo la entendí después, que fue el día que él falleció. Él estaba en coma, ¿no? Él había entrado en coma y estaba internado. Y bueno, nada, no habían indicios de que iba a fallecer ese día, ni tampoco que no, o sea, era la gente que a veces está en coma mucho tiempo, entonces no había nada en ese día en particular. Él estaba en coma, pero estable. Pero ese día, no sé, yo sentía una alegría interna que no la sabía explicar. O sea, yo decía, no entiendo por qué me siento así. O sea, como, decía, pero... Y veía como señales por todos lados, porque a mí me llegan muchas señales, ¿no? Entonces, señales de resurrección, resurrección. Yo decía, por ejemplo, no sé, la gente me nombraba la palabra Lázaro, ¿no? Que se levanta de ande. Yo digo, bueno, ¿será que se va a levantar del coma y va a levantarse sano, decía yo, ¿no? Como que yo le encontraba explicación a esa sensación interna de alegría, eh, pensando eso, que iba a suceder un milagro y que se iba a despertar del coma y que iba a estar bien. Eh, y bueno, y ese día pasaron cosas locas, ¿no? Como muy mágicas. Por ejemplo, una amiga mía, o sea, una amiga nuestra, que nos conocía de acá donde yo estoy viviendo ahora, que esa misma mañana, él falleció a la noche, pero a la mañana me regala algo muy especial. Me da una estampita de la Virgen de Guadalupe que ella llevaba en su celular, que era de su mamá que había fallecido de cáncer. Y Oh, wow. ella me dijo, me dice, no sé, ¿por qué siento que yo te tengo que dar esto hoy? Y ponéselo abajo de la almohada, me dijo. Bueno, eso fue una de las cosas que sucedió. Eh, y ese día yo le llevé a la habitación del hospital todos sus objetos preciados. Le llevé su plantita favorita con la que él le gustaba meditar al lado. Le llevé un cuadro con fotos de... Él durante la enfermedad iba a dar clases de inglés a un merendero. Y bueno, cuando él no tuvo que dejar de ir por la enfermedad, los chicos le hicieron unas fotos re lindas de cuando él iba a dar las clases. Y todo decorado con colores. Bueno, yo le llevé eso, le llevé sus plantas. Y era como un día feliz, era un día feliz. Y le puse sus canciones favoritas. Y, y bueno, ahí es donde, claro, yo no entendía por qué me sentía así, ni por qué estaba haciendo todo lo que estaba haciendo, porque hacía varios días que estaba en el hospital, pero ese día yo le llevé todo eso. Y como que le decoré la habitación con sus cosas más preciadas. Eh, y bueno, a la noche él partió, ¿no? Con una paz así, como simplemente dejó de respirar, no pasó nada más. Con esa misma
misma paz que él tenía, sí se fue. Eh, Algo que agradezco también muchísimo. Y Que claro, yo siempre, sí, sí, o sea, yo siempre he dicho que la muerte es una graduación de este plano terrenal y incluso siempre que hemos hablado de la muerte en los lives o que hablo de la muerte en mi familia, siempre les digo, el día que yo me muera, por favor no hagan un velorio, hagan una fiesta, me estoy graduando. Y justo más o menos, tal vez sin saberlo, sin pensarlo de esta forma, esa era la sensación. exacto. Se está graduando de este plano, ¿no? Es que, es que fue así. Yo lo entendí después. En el momento no entendía. Y cuando llegó, pasó, ¿no? Ahí entendí. Ahí entendí porque era muy real lo que yo sentía. No era algo ilusorio o algo que yo me quería convencer en mi cabeza. Yo sentía algo adentro que era felicidad. Obviamente después que él falleció no sentía esa felicidad, ¿no? Pero pude Claro. entender por qué la sentí. Y claro, es eso. O sea, él se había preparado tan bien, hizo un trabajo tan grande de purificación, de eso, liberó todo el peso de su mochila. Él me lo llevó a decir, él me dijo, hubo un día que estábamos los dos sentados en la plaza y me dijo, yo ya sané, me dijo. Y yo lo miré porque digo, era cuando estaba re grave, ¿no? Él no Ujú. sentía, él había sanado, o sea, y ahí entendí que toda la sanación que él había hecho, ¿no? Todas las terapias, todo el proceso de despertar espiritual, sanación desde el Reiki, sanación desde la biodescodificación, todo eso había sido para poder prepararse para irse. Yo en su Ok. momento apostaba que todo eso era para que también se sane físicamente, ¿no? O sea, que su enfermedad también se cure. Pero bueno, el plan de él era otro. Habrá personas que eso sí, porque hay muchas personas que con esas terapias logran curarse de una enfermedad. Eh, pero ese no era el camino para él, ¿no? El camino de él era sanar para poder irse su alma en paz. Y hablando de eso, no sé si escucharon alguna vez de la psicostasis. ¿No? La psicostasis, se hablaba de eso en el antiguo Egipto, digamos, en las culturas egipcias, que es la valoración del alma a través de pesarla, ¿no? Con una balanza, ¿no? O Ujú, sea, en el ujú. momento de la transición. Y el pesaje consiste en poner de un lado el corazón de la persona y en el otro una pluma. Y si el corazón pesa como la pluma o menos, ahí es donde el alma se eleva, ¿no? Ok. Eh, y cuánto sentido tiene, ¿no? Que él hablaba tanto de viajar ligero, ¿no? De ir ligero. Y así se fue, cumplió su plan, o sea, hizo todo lo que tenía que hacer para sanar, se fue en completa paz y con una gratitud. Eso siempre lo cuento también, que poquito antes de que él falleciera yo fui a una peregrinación acá en Argentina que fui a ver a la Virgen de Luján, que es como la Virgen de Guadalupe en México, o sea, tiene Ujú. la misma importancia. Que todos los años la gente peregrina y peregrina millones de personas. Bueno, yo fui a peregrinar por él. Y, y cuando estaba por ir, le dije, mira, yo voy a ir a caminar por vos, escribime tus intenciones, ¿no? Que yo las llevo por vos. Y cuando me da la hoja, solo había palabras de agradecimiento. Ok. Y Es un poco entender, Ornella, que
nos involucramos demasiado en este plano terrenal y que vivir la vida justo como él, con su enseñanza, desde la gratitud, desde no estar enfocando la energía en lo que no tenemos, porque eso nos lleva a estar dentro de un remolino constante, sino de ver lo que sí tienes, lo que valoras. Eso es lo más bonito. Como dices tú, el sanar, el fluir, el no engancharte. Vivimos enganchados en todos estos problemas del pasado, lo que tú me hiciste, el enojo que tengo, lo que voy cargando, lo que me pesa, todo este costal que traemos cargando y que en el momento en el que hay que trascender, no nos sirve de nada. Y cuando hacemos conciencia, como él la hizo, o sea, qué gran aprendizaje a partir de su experiencia y de la tuya, el hacer conciencia de que soltar todo eso, que no te sirve de nada más que cargar angustia, tristeza durante toda tu vida, sino soltarlo y vivir en gratitud es lo que realmente te abre esas puertas del cielo al que todos anhelamos, ¿no? Y platícame rápidamente, dime, ¿qué sigue después de esto? ¿Hacia dónde vas tú con todo este aprendizaje? Bueno, como verán, yo aprendí de todo esto eso, la gratitud, ¿no? Yo estoy sumamente agradecida con todo, cada una de las cosas que viví y, y obviamente en esta transformación, en este renacimiento, ¿no? Porque la muerte no es solo de la muerte física. En la vida pasamos muchos momentos de muerte y renacimiento. Bueno, mi versión anterior murió y yo estoy renaciendo. O sea, todo esto tuvo que ver con mi renacimiento y con que todo esto que yo aprendí en todos los niveles es poder compartirlo a otras personas y acompañar a otras personas que están transitando por situaciones así, ¿no? Sea la que sea, ¿no? O sea, porque todos vivimos situaciones dramáticas que nos ponen en jaque, ¿no? Que nos hacen cuestionarnos todo. Y bueno, yo con todo el aprendizaje, el recorrido, ¿no? Porque como les dije, yo me empecé a formar también en otras terapias. Claro, yo ya no puedo ver más mi ser psicóloga como me veía antes, ¿no? Eh, y bueno, tomé la decisión, desde que él partió, de, de armar un nuevo proyecto, ¿no? Que, donde yo pueda integrar, ¿no? O sea, desde, obviamente, todo lo que yo sé de mi carrera y toda mi experiencia como psicóloga, pero integrando con estas otras herramientas desde lo espiritual y desde otras terapias alternativas como la biodescodificación, eh, como las constelaciones, ¿sí? Que son recursos que uno puede sumar a la terapia, ¿no? O sea, ese es como el enfoque que yo tengo ahora. Y obviamente que yo ya no puedo acompañar a alguien sin incluir lo espiritual. Para mí la sanación es todo. O sea, la sanación es cuerpo, mente y espíritu. Yo ya no puedo dejar por fuera lo espiritual. Es parte intrínseca de un proceso de sanación. Entonces, eso me llevó a transformarme a mí por completo en mi forma de decir cómo yo quiero acompañar ahora a otros, ¿no? Y eso, bueno, de donde yo también estoy, me sumé al Instagram, se llama Crisálida, es parte de este nuevo proyecto. Crisálida, que no sé si saben, imagino que saben lo que es, pero es ese proceso en el cual la oruga se transforma, es la fase de transición entre una oruga y una mariposa, ¿no? Es ese cambio, ese momento de muerte para renacer, porque la crisálida es ese momento oscuro, es ese momento donde la oruga
se encapulla en la crisálida y no ve, vos lo ves de afuera y parece que no hay nada, está muerto, es algo, no dice nada. Y de ahí sale después la mariposa, ¿no? Entonces, mi deseo es poder acompañar esos procesos, así como me tocó pasarlo a mí, es eso, poder acompañar también desde mi experiencia de vida, no solamente, eso es lo que yo digo, que a mí esta experiencia me enseñó mucho más que los libros o la carrera o los cursos, ¿no? Como que lo que yo aprendí a través de vivir todo esto es mucho más, y desde ahí es donde yo también quiero acompañar a otros, ¿no? Definitivamente te convertiste, o yo creo que siempre fuiste, porque creo que también fuiste una gran maestra para él, pero yo siempre he dicho que para poder enseñar tienes que vivir la experiencia tú y a partir de ahí aprender y poder compartir eso que tú aprendiste para que pueda ser de ayuda para alguien más. Y sin duda me queda clarísimo que tu misión de vida justo apareció, fue más claro a partir de este momento y que en este camino puedes y podrás ayudar a muchas personas que estén pasando por el mismo proceso, que estén viviendo un duelo y sé que lo vas a llevar desde este lugar amoroso, desde este lugar de conexión espiritual, también de conexión humana a partir de todo tu conocimiento como psicóloga, pero me queda clarísimo que quien, quien deba llegar a ti va a llegar y por eso quería hacer este live, porque quiero que la gente te conozca y quiero que la gente sepa que tú eres alguien que puede abrazar y ayudarles y acompañar en el camino, sin duda guiada por los ángeles, ahora más directamente contigo, pero definitivamente yo agradezco muchísimo el que haya podido ser parte de este proceso y ser este canal de comunicación donde los ángeles te hacían ver tal vez en un momento de oscuridad más clara la luz, ¿no? A partir de las palabras humanas, ¿no? Porque a veces estamos tan encerrados en nuestra oscuridad que no alcanzamos a entender esa guía que ellos nos dan. Y sin embargo, finalmente encontraron las puertas o la forma de llegar a ti y de poder guiarles de una o de otra forma desde ti hacia otras personas, eh, para que tú te convirtieras hoy en esta hermosa maestra con tanta sabiduría y con tanta disposición a ayudar a otras personas. Dice Miriam, dice, ojalá los necesito. Pues no pongas en tu casa, en tu boca el ojalá, porque ojalá es una probabilidad. Acciona, porque justo porque Ornella y su esposo accionaron, llegaron a ese punto de aprender, de evolucionar. Generalmente lo dejamos como una probabilidad, como esperando que algo llegue, pero a ellos no llegaron las cosas, ellos buscaron y llegaron a las cosas. Entonces ha sido un live súper bonito, una experiencia súper linda. Yo agradezco haber sido parte de esta experiencia y agradezco esta presencia. Hola Susi, ¿cómo estás? Gracias, hecho está, dice Miriam. Accionen, empiecen a limpiar su corazón. Como decía el esposo de Ornella, hay que vivir ligero, hay que viajar ligero. Entre más ligero viajas, y este viaje es más placentero. No vas cargando esta carga que te detiene, esto que te bloquea, esto que te limita, sino sueltas, fluyes, avanzas. Y eso es lo más lindo. Ornella, pues si alguien quiere aprovechar y hacerle alguna pregunta a Ornella, o si quieren buscarla, síganla en Instagram, @crisálida. Es nada más crisálida, ¿verdad, Ornella? Sí, sí, es crisálida.psicóloga. Ok, @crisálida.psicóloga y síganla porque tampoco sabemos en qué momento vamos a vivir un proceso así o si alguien cercano a nosotros
va a vivir un proceso de este tipo, y siempre tener a alguien o conocer a alguien, aunque sea a través de redes, y que hayas podido escuchar su experiencia y por qué puede ser una persona, o por qué puede ser una opción con toda la sabiduría para poder guiarte en el proceso, definitivamente es una herramienta, es la clave para no quedarte en el lugar del duelo eterno, en ese lugar donde sigues siendo una persona triste. Sin duda vas a seguir extrañando a la persona siempre. Sin duda, o la persona físicamente, ¿no? Porque si empiezas a poner atención, te puedes dar cuenta que esa persona sigue conectada a ti por siempre. ¿Y quieres decir algo más? Quiero decir que otra de las cosas que él me dejó es que a él lo que más lo preocupaba no era su sanación física, sino tener su corazón abierto. Eso era lo más importante para él. Él pedía, por favor, que no se le cerrara el corazón, ¿no? Y él, lo que más lo preocupaba, me decía siempre es, eh, no me importa tanto irme, sino el vacío que voy a dejar en las personas que quiero. Y, y él todo el tiempo, y me lo ha dicho a mí, se lo ha dicho hasta a sus padres, a todos, por favor, si yo me voy, sigan con su vida, sean felices. Para mí eso es, cada vez que yo estoy triste o me bajoneo o no le encuentro sentido a veces, me acuerdo de sus palabras y de lo que él quería que yo sea feliz. Y, y cuando a mí me faltan las fuerzas, porque a veces me faltan las fuerzas, lo hago por él, ¿no? O sea, el hecho de seguir, de avanzar, de seguir apreciando la vida a pesar de todo, ¿no? Que la vida es hermosa a pesar de todo. Y que como él vivió cada día como un regalo y así lo vivió. O sea, disfrutaba cada momento que tenía para disfrutar, no importa cómo esté, él lo aprovechaba. Y eso, cuando nosotros podemos vivir así la vida, si nos toca irnos, bueno, vamos a estar en paz, ¿no? Y si nos toca Totalmente. que se vaya un ser querido, es eso. Ellos quieren que seamos felices. Eso quieren para nosotros. Definitivamente. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué hay que tener en cuenta para salir fortalecido de cualquier situación de dolor? Para mí es entender que nada de lo malo entre comillas, que nos sucede es por casualidad, ¿no? O sea, todo lo que nos pasa tiene un propósito para nuestra evolución. Todo, absolutamente todo. Y cuando podemos entender eso y estamos abiertos a decir, bueno, ¿para qué me está pasando esto a mí? Ahí es donde se abre la puerta para empezar el camino de fortalecerse, ¿no? O sea, como que si no nos quedamos en la angustia y en el enojo de por qué me pasó, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasó esta tragedia? Y en realidad es preguntarnos, esto para algo me está pasando, algo me viene a mostrar, algo me viene a enseñar, algo me viene, y es para mejor, porque siempre es para mejor, por más que en el momento no lo vas a ver, no lo vas a entender, pero sí hay un motivo mayor detrás de eso. Entonces, cuando podemos ver más allá del dolor y entender que hay algo para nuestra vida, para mejorar nuestra vida, ahí es donde vamos a ir encontrando el camino. Maravilloso, maravilloso. Aquí hay otro comentario que dice, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Un fuerte abrazo a la distancia. Y bueno, yo quiero agradecer de verdad desde lo más profundo de mi corazón que hayas aceptado esta invitación.
que estés aquí compartiendo tu historia. Sin duda sé que es la primera vez que lo haces así en público y sabemos y como humanos sentimos que a veces abrirte, de por sí abrirte y abrirte en público te genera una sensación como de vulnerabilidad. Y sin embargo, esto es lo que nos hace ser más fuertes. Aceptar la situación, verla desde ese contexto, agradecer y saber que la situación trae bendiciones ocultas detrás, como lo dijiste muy bien al principio, y que una situación tan fuerte, tan difícil, haya podido terminar en tanto amor, tanta sabiduría y en este proceso tuyo de poder y de ofrecer este acompañamiento a quienes estén viviendo un proceso como el que tú estás viviendo o como o la experiencia que has tenido. No nada más con respecto a la enfermedad, porque los duelos no nada más se viven con la muerte de un ser humano, ¿no? Sino vivimos duelos todos los días y esos duelos siempre representan un proceso de sanación. Y bueno, pues aquí está Ornella, síganla por favor, @crisálida.psicóloga. Y dice Leti Echeverría, qué hermosa historia de amor, bendiciones. Ángeles dice, hola, saludos desde Colombia. Y bueno, creo que todos te abrazamos y todos te agradecemos porque al fin y al cabo todos somos seres humanos y justamente ver la muerte como un proceso evolutivo de transformación, de renacimiento, es justo lo que los ángeles todo el tiempo nos están diciendo y por eso nos hablan de meditar todo el tiempo y por eso en todos mis lives les digo, hay que meditar, Arcángel Miguel dice que tenemos que meditar y demás, y este proceso de soltar, de limpiar, de aprender y de no, de decidir o tomar la decisión de no seguir dando vueltas en ese remolino del caos y de bajarte con una herramienta maravillosa que es la respiración y la meditación de ese remolino para poder soltar y para poder fluir y para poder avanzar. Santosha dice hermoso, ¿ok? Entonces, Alma, bueno, si dime. me permitís, quería leer una frase para cerrar el encuentro, si puede ser. Sí, claro, dime. Sí, no, que es algo que él había escrito, que me gustaría cerrar con eso, porque resume muy bien todo lo que fui compartiendo, pero en palabras de él, que es muy lindo para mí poder Adelante. citarlo, sí. Qué lindo escucharlo a través de tu voz. Dice, me queda un aprendizaje que quiero compartir. Todos eventualmente tenemos que atravesar al menos una cabalgata hacia las puertas negras de Mordor. Esto solo lo van a entender los que conocen El Señor de los Anillos. En ese momento hace toda la diferencia ir con la mochila ligera y en paz. Y esa puerta solo se puede abrir desde adentro. Y eso es distinto para cada persona. Y no se puede comprar ni regalar. Hay que ganárselo. Pero hace toda la diferencia. Curar las heridas, aceptar los errores y aprender de ellos, tener autocrítica, permitirse dudar y liberarse de las piedras inútiles y pesadas como la ira, el resentimiento, la solemnidad, el autorreferencialismo, el ego, la destrucción y la culpa. Es una gran manera de sanar y encontrar paz y sosiego e ir abriendo esa puerta. Eso. Wow, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Totalmente resumido todo el proceso en esas oraciones. Qué bonito, qué bonito. Deberías hacer un video o algo con todo eso que es tan hermoso y dejarlo plasmado en estas redes que necesitan tanto de este tipo de palabras. Berito dice, con él y los recuerdos, porque ellos terminaron, a ver, con él y los recuerdos, porque ellos terminaron su misión. Siempre los estaremos recordando. Un abrazo de luz a la distancia. Nuevamente, gracias, gracias, gracias. Infinitas gracias por todo tu ser. Muy bien, gracias a él y gracias a ti por seguir presente en este espacio. Gracias a ti por fortalecerte, por aprender y por continuar su misión, porque sin duda esta misión es de ambos.
Es Así que sí, que, es que sí, eso quería cerrar con eso, que en ese mismo escrito que él hizo, dijo esto: pocas cosas me gustarían más que poder con mi experiencia ayudar a otras personas a las que les toca atravesar momentos realmente aciagos. Así que también es mi forma de continuar con su legado, ¿no? Con lo que él quería ayudar a otros con su experiencia y bueno, es pues una bendición. así es porque tú eres su extensión. Así que gracias por todo lo que nos has compartido hoy. Tengo aquí, mira, un nudo en la garganta. Y gracias por ser y estar, gracias por tu existencia, gracias por compartir conmigo, gracias por permitirme caminar de la mano contigo, siendo este canal y junto con Los Ángeles, pues hicimos este camino y este proceso. Te agradezco tu presencia, espero que no sea la última vez que compartamos un live. Y bueno, gracias a todos por haberse conectado, se llevan un súper aprendizaje, un gran aprendizaje, una gran enseñanza. Y dice, gracias a ti también, mi querida Alma, por este live y por ser parte de la vida de muchos que estamos aquí. Gracias a ustedes también por compartir conmigo. Gracias, hermosas, dice Andy Palacios. Abrazos a todos. Ornella, no me queda más que agradecerte con todo mi amor, decirte gracias. Gracias a vos, Alma, y gracias a todos los que estuvieron del otro lado, escuchando y acompañando. Les mando un Así es. gran abrazo de luz y muchas gracias, Alma, por todo el camino que me acompañaste. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Seguiremos en contacto, de sí. eso estoy segura. Muy bien. Por favor, vayan a seguir a Ornella, @crisálida.psicóloga. Síganla y siempre tengan en cuenta cuando, no nada más para este proceso, sino para hacer o compartir o que nos comparta toda su enseñanza. La oración de la luz, porfis, dice Andy Palacios. Muy bien, ahorita la vamos a hacer juntos. Gracias, increíble. Un abrazo. Luz desde Minnesota. Saludos hasta Minnesota. Y vamos juntos. Con todo el amor y con todas esas emociones que ahorita tenemos a flor de piel, sientan esta oración maravillosa y siéntanla desde lo más profundo de su corazón. Van a frotar sus manos en mudra de oración pegadito a tu pecho y repite conmigo sintiendo cada palabra. Amor delante de mí, amor detrás de mí, amor a mi izquierda, amor a mi derecha, amor encima de mí, amor debajo de mí, amor en mí, amor en mi entorno, amor a todos, amor al universo, paz delante de mí, paz detrás de mí, paz a mi izquierda, paz a mi derecha, paz encima de mí, paz debajo de mí, paz en mí, paz en mi entorno, paz a todos, paz al universo, luz delante de mí, luz detrás de mí, luz a mi izquierda, luz a mi derecha, luz encima de mí, luz debajo de mí, luz en mí, luz en mi entorno, luz a todos, luz al universo. Hoy no hicimos meditación, pero toda esta historia nos lleva a meditar y nos lleva a hacer conciencia. Así que sean felices, dibujen una gran sonrisa, pasen un gran fin de semana, una gran semana y nos vemos el próximo jueves, el jueves de live. Abrazo de luz a todos. Nos vemos. Namaste. Bye bye.